Bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo 14, buenos días. Y vamos a recordar en dónde nos encontramos dentro de todo este contexto, dentro de todo lo que hemos hablado. Como pueden ver, pues estamos en el capítulo 14. ¿Y cómo titulamos este capítulo 14? Pues visiones y anuncios previos a las copas de la ira, Y dentro de esto, pues hemos dividido a su vez pues esta sección como. Primero, la visión del Cordero y los 144,000, eso ya lo vimos. Segundo, el anuncio de los 3 ángeles, versículo 6 al versículo 13. Y en tercer lugar, visión del ángel con la hoz, versículo 14 al versículo 20. Bien. Y recordemos que estamos dentro de esta sección que es el tercer ángel. Ya habíamos hablado del primero y del segundo. El primer ángel que anunció, ¿recuerda? El evangelio eterno. El segundo ángel anunciaba juicio a Babilonia. Recordemos que Babilonia pues representa la confusión, el paganismo, la religiosidad, el engaño. Recordemos que el apóstol Pedro se refería a Roma como Babilonia. Y pues da a entender eso porque espiritualmente tenían mucha afinidad la ciudad de Roma con Babilonia, por todas esas características. Bueno, su merced me dice que tiene, sí, porque Babilonia, aunque ahorita no esté como imperio, digamos, militar y político, tan visible como en aquel entonces, hoy en día aún permanece como religión, ¿sí? Mezclando verdades con mentiras, poniendo pues por encima de la palabra de Dios las tradiciones y la palabra de hombres. Entonces podemos ver todo este tipo de cosas. Ya hemos hablado bastante de eso, no vamos a quedarnos allí. Y vamos a pasar a la tercera sección, o al tercer ángel más bien. Entonces, el tercer ángel, ¿cierto? Este es el ángel con la advertencia. El ángel con la advertencia. ¿Listo? Entonces, vamos a... Papi, por favor, me colabora ahí. Vamos a dirigirnos del versículo 9 al versículo 11. Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado por los siglos de los siglos. Entonces, aquí nosotros nos encontramos y vamos a proseguir pues con este mensaje, ¿no? Que ya habíamos empezado y vamos a retomarlo. Entonces, mientras que el juicio a Babilonia es inminente, el juicio a Babilonia es algo que no tiene reversa. Este último ángel que estamos mencionando advierte que quien adore a la bestia, su imagen y reciba su marca, dice que pues también recibirá el mismo castigo. ¿Cuál castigo? El vino de la ira de Dios, ¿sí? Y habíamos hablado de por qué vino, ¿no? ¿Recuerda? Porque vino es que en su punto, o sea, cuando el vino llega a su punto, ¿cierto? Ahí se detiene el proceso de fermentación y es destinado al consumo, ¿cierto? Es vertido, ¿no? Y de la misma manera aquí, llegará un momento en que la maldad llegue al colmo, o sea, llega al punto en que Dios, ¿cierto? En su soberanía y el Señor en su poder ejecute justicia. Y por otra parte, ¿cierto? La ira de Dios se ha contenido, pero no significa que no se vaya a derramar. Va a derramarse, va a ser vertida sobre los impíos en su momento y a su manera. O sea, no va a haber impunidad, eso dejémoslo claro, no va a haber impunidad. El Señor va a traer justicia y nadie va a escapar de ese juicio. Recordemos que incluso los muertos
van a ser resucitados y comparecerán ante el juicio del gran trono blanco. Entonces, quienes pues cedan a la adoración a la bestia, dice que ellos también beberán de ese vino. Recuerda que habíamos hablado del vino de la ira. ¿Sobre quién se vierte? Sobre los impíos, sobre los malvados. En este caso, no solamente sobre Babilonia, o sea, sobre la institución, sobre esta organización, pues como entidad que trae confusión, la falsa religión, el paganismo, sino también sobre aquellos que adoren a la bestia, es decir, que le rindan adoración no a Dios, sino a un falso Mesías. Entonces rechazan la verdad, y el que rechaza la verdad, dice Tesalonicenses, dice que es presa de la mentira. Habíamos hablado también que, bueno, la ira de Dios es peor que la muerte física. Por eso se nos está diciendo y se nos está advirtiendo que si alguno adora a la bestia a su imagen, dice que beberá del vino de la ira de Dios. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 10, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo, no es Satanás. Satanás no tiene esa potestad porque el juez es el Señor, ¿cierto? El mismo Satanás va a ser echado en un lago que arde con fuego y azufre. Entonces, aquí se nos está diciendo, no teman a los que matan el cuerpo. En este caso, la bestia. La bestia puede destruir el cuerpo, o sea, puede decapitar, pero hasta ahí llega, no más. Con el alma no se puede meter. Entonces, por eso dice, teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, nuestro temor debe ser al Señor, nuestro temor debe ser solamente a Él, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una presión, ¿cierto? Va a haber una presión por parte de la bestia, ¿cierto? Del falso profeta. Querrán obligar a que pues, las personas adoren a la bestia, a su imagen, reciban la marca. Recordemos todo el capítulo 13, porque prácticamente el capítulo 13 habla de eso, el dominio temporal ilimitado de la bestia en la tierra durante, al parecer son 3 años y medio, y ante esta presión, ¿cierto? Pues de adorar a la bestia, las personas quizá se vean tentadas a ceder, pero es que la muerte física, vuelvo y digo, no tiene comparación con el vino de la ira de Dios. Yo prefiero ceder, o sea, ¿cuál debería ser nuestra postura para aquel entonces si llegamos a atravesar por ese periodo? Prefiero perder mi vida, ¿cierto? Físicamente, pero ganarla para el Señor y con eso confirmar mi devoción al Señor. Sí, o sea, solamente por el poder y la determinación que Dios dé es que podemos mantenernos allí firmes. Bien, pero habíamos dicho también hace 8 días que desde ya tenemos que prepararnos para eso. ¿Y cómo nos preparamos? Pues no es a punta de simulacros, sino más que todo desde ya entregándole mi devoción al Señor, desde ya entregándole los asuntos pequeños y medianos al Señor, y claro, los grandes, pero debo empezar por lo pequeño, ¿no? Entregarle al Señor mi mente, entregarle al Señor mi tiempo, mi agenda, comenzar a morir a mi carne, a todos esos deseos, a todos esos hábitos que pues me impiden disfrutar de esa comunión con Dios. Porque si desde ya yo no me preparo, pues para aquel entonces que me pidan la vida, o sea, si yo no le entrego al Señor desde ya cosas pequeñitas, pues ¿cómo será para aquel entonces cuando a cambio de mi fidelidad al Señor me quieran conducir a la muerte? Entonces desde ya, pues nosotros debemos afirmarnos, desde ya prepararnos, desde ya entregarle nuestra devoción al Señor en todos los asuntos de nuestra vida, cosa que si llega ese momento y queremos ser o nos presionan, pues nosotros no vamos a ceder a la presión, sino que como ya hemos llevado y hemos cultivado una vida en sumisión y obediencia al Señor, cuando llegue ese momento, pues si llegamos a estar para aquel entonces, pues no cederemos. Y esa es la idea, el llamado a permanecer firmes, firmes como los primeros cristianos, cuando aún a pesar de que morían a manos de los romanos, morían quemados,
¿cierto? En las fauces de los leones, pues ellos no cedían, ellos se mantenían y ellos no tenían temor a la muerte más que a Dios. Primero, su temor era el Señor. Va a haber una presión para aquel entonces, la hay, como hoy en día también tenemos presión del mundo, el mundo nos presiona que abandonemos la senda, los medios de comunicación, la cultura, los incrédulos, nuestra propia naturaleza pecaminosa, es decir, por todas partes sufrimos presión, ¿cierto? Pues no más la familia incrédula, la familia en la carne, pues quizá es la que más ejerce presión, pero el llamamiento ¿cuál es aquí? Manténgase, manténgase, ¿no? Entonces, el comentario de Acom dice lo siguiente, abro comillas, ya se ha declarado, ¿sí? Que si alguien no adora la imagen de la bestia, será muerto, según Apocalipsis 13:15, ¿recuerda? Ahora viene la advertencia del cielo de que si alguien adora esa imagen, sufrirá una suerte peor que la muerte. Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. Entonces, ¿qué es peor que la muerte física? La ira de Dios. Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así lo dice la Biblia, ¿cierto? Y aquí no estamos nosotros tratando de infundir un miedo o una paranoia, ¿cierto? Sencillamente, sino que tenemos que conocer que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es digno de reverencia, alabanza, y que más bien esto nos debe conducir es a amarle, a adorarle, a obedecerle, pero tenemos que ser claros, nuestro Dios es juez y es juez justo, ¿no? Y estamos precisamente leyendo la Escritura, o sea, no estoy tomando de ninguna otra parte, sino estamos yendo a la Escritura a ver qué es lo que dice. ¿Por qué esta advertencia? ¿Por qué toda esta advertencia? Bueno, porque ya dijimos, va a haber mucha presión para aquel entonces y nos tratarán de mover de nuestra fe. Entonces, vuelvo y digo, desde ya tenemos que prepararnos, desde ya entregarle mi corazón, mi devoción al Señor, ¿sí? Si a veces no, o sea, si no le entregamos al Señor cosas tan sencillas como por ejemplo nuestro tiempo, el congregarnos, el tener nuestro tiempo devocional, o sea, nuestro tiempo de lectura bíblica diaria, si en esos pequeños asuntos nosotros no somos fieles, pues entonces ¿cómo esperamos ser fieles cuando la tribulación y la presión vengan? No seremos fieles entonces para aquel momento. Esto me hace recordar una historia que cuenta el pastor Richard Wurmbrand. Recordemos que él, un judío, pastor, que sufrió persecución a mano de los nazis y luego de los comunistas y estuvo en prisiones comunistas durante 14 años en torturas y todo esto. Él contaba que las iglesias clandestinas en Rusia, pues ellos tenían que vivir de manera encubierta porque el gobierno los perseguía. En alguna ocasión estaban en una reunión, estaban congregados, un grupo de cristianos, y entró un soldado ruso con un arma. Y entonces inmediatamente, bueno, ¿quiénes son los que están dispuestos aquí a morir por su Dios? Los que no, me hacen el favor y se salen, pero aquí solamente vamos a ejecutar es a los que están dispuestos a recibir, a seguir a su Dios, a ver. Y claro, salieron algunas personas de allí, ¿cierto? Como decimos nosotros vulgarmente, peló el cable, pelaron el cable, ahí mismo se reveló quiénes eran. Cuando ya se fueron todas las personas, ¿cierto? Bueno, alguien más, ya nadie había salido y dice el soldado comunista, baja el arma, dice, bueno, lo que pasa es que tengo un mensaje importante de la iglesia clandestina y como ese soldado era miembro de la iglesia clandestina tenía que asegurarse de que no hubiesen ahí intrusos, de que no hubiesen espías, de que no hubiese gente falsa. Entonces él tenía que cerciorarse que hubiesen cristianos de verdad. Pero ¿cómo surgió esa fidelidad de los que se quedaron? Pues empezándole a entregar al Señor las cosas pequeñas, para que cuando llegue de verdad la prueba, bueno, ahí fue sencillamente una prueba, pero lo deja a uno pensando mucho, o sea, ¿realmente estoy dispuesto a entregar mi vida por el Señor? Entonces, ¿por qué la advertencia del tercer ángel? Porque va a haber mucha presión para aquel entonces. Entonces, el Señor nos está llamando a que no cedamos ante pues, los esfuerzos del anticristo para que le neguemos. Bien. Ahora, ¿por qué se asocia el castigo
y la ira de Dios con el vino. ¿Por qué se asocia? Ya lo habíamos dicho, que el vino es el producto de la fermentación de la uva, el jugo de uva fermentado que requiere un tiempo de maduración. De la misma manera, la ira de Dios en su momento, o sea, se está reteniendo hasta cuando llegue el momento propicio, ya lo dijimos, a su manera y en su momento para ser vertido sobre los impíos. No en el tiempo nosotros quisiéramos que fuese ya, pero el Señor sabe en qué momento. Algo que sí podemos tener la certeza es que no va a haber impunidad. Todos los malvados recibirán su justa retribución, su justo castigo. Todos los impíos. Nadie va a escapar del juicio de Dios, incluyendo los que ya murieron, porque van a ser resucitados y comparecerán. Entonces no va a haber de manera alguna impunidad. Bien, entonces cuando hablamos de que el vino es vaciado puro, ¿qué significa que el vino es vaciado puro? Pues literalmente significa mezclado sin mezclar. Parece una contradicción. Mezclado se refiere a la mistura, es decir, al vino como tal. Y sin mezclar significa que no viene con agua, es decir, no viene diluido, no viene rebajado, viene puro. Por eso se traduce puro. Es decir, que la ira de Dios no va a contemplar misericordia ni piedad para aquel entonces sobre los impíos. Va a haber justicia completa, no va a haber indultos, no va a haber personas que queden en impunidad, como hoy vemos en la justicia terrenal. Va a ejecutarse juicio, no se va a detener, va a haber juicio de manera indiscutible, ¿no? Entonces, nos cuentan que tan comúnmente se mezclaba el vino con el agua que echar vino significaba mezclarlo. Este vino de la ira de Dios es sin mezclar. Ni una gota de agua hay para enfriar su calor. Ninguna gracia ni esperanza le acompañan. ¿Por qué? Porque va a haber justicia sobre los impíos. ¿Tuvieron tiempo para arrepentirse? Sí, tuvieron tiempo. Pero el Señor no va a retrasar más su juicio. Y cuando es la hora del juicio, es la hora del juicio. No va a haber marcha atrás. Bien, y vamos a hablar ahora respecto al tormento eterno, el tormento eterno, y es lo que vamos a leer precisamente, o lo que estamos leyendo aquí, versículo 10 del capítulo 14 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces está claro, ¿no? Que quien adore a la bestia, a su imagen y reciba su marca, dice que será atormentado con fuego y azufre. Y dice que no tienen reposo, el tormento será eterno. Ahora, esta doctrina o esta enseñanza del tormento eterno, pues está claramente descrita en la Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. De hecho, Juan el Bautista, como ya habíamos citado, lo había mencionado en Mateo capítulo 3, versículo 12. Dice que el Señor recogerá el trigo en su granero, pero recogerá la paja y la echará en el fuego que no puede ser apagado. Juan ya estaba anunciando ese tormento eterno. También en Apocalipsis 25:41, cuando el Señor está juzgando a algunos, dice: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y para sus ángeles. Está hablando de un fuego no temporal, como el fuego de, no sé, de un lugar donde haya leña, pero cuando ya no hay más combustible, es decir, cuando ya no hay de dónde más consumirse, se apaga. No así el fuego eterno no puede ser apagado según lo que dice la Escritura. También habíamos citado ese pasaje de Marcos capítulo 9 donde el Señor habla de un tormento eterno para los impíos. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala.
mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué no nos quedó claro aquí respecto al tormento eterno? Creo que para mí está claro que hay un tormento eterno, que hay un fuego que no puede ser apagado, que hay un gusano que no muere. Hay un tormento eterno para los impíos. ¿Sí, señor? ¿Y la persona muere o no muere? La muerte significa separación. Es que a veces asociamos la muerte con inconsciencia. Aunque físicamente el cuerpo queda inconsciente después de la muerte, el ser de la persona continúa, o sea, el espíritu o el alma continúa consciente. Continúa consciente. Físicamente la persona ya no tiene signos vitales, pero espiritualmente la persona sigue siendo consciente. Por eso tenemos la historia del rico y Lázaro. No hablo de la historia como parábola, porque ahí no se menciona parábolas. Es más, en las parábolas no se mencionan nombres y ahí se da un nombre personal, Lázaro. Entonces, dése cuenta que no hay inconsciencia. La muerte no es inconsciencia. Inconsciencia aquí en este mundo, pero el ser, ¿cierto? La persona como tal, pues tiene existencia todavía. ¿Bien? Y por eso desvirtuamos la falsa doctrina del aniquilacionismo, predicada por los testigos de Jehová. Ellos afirman que solamente los impíos mueren y pasan a un estado de inconsciencia o inexistencia, dejan de existir, y que solamente resucitan los justos, o pues los que ellos denominan o consideran justos. ¿Bien? Entonces ahí estamos cayendo en un error, porque si fuese así, pues no habría retribución hacia los malvados. De pronto eso sí sea cierto respecto a los animales. Respecto a los animales puede que eso sí sea cierto. Los animales no son corporales, pero no espirituales. Tienen cuerpo físico, pero no tienen alma o espíritu físico. ¿Sí? Cosa que es diferente a los seres humanos. ¿Por qué cree que el ser humano fue hecho en el día sexto? Y particularmente dice que el Señor sopla sobre el hombre. No dice eso de los animales, sopla sobre el hombre. Los animales vienen a tener vida biológica, pero sobre el hombre, además de vida biológica, viene a tener vida espiritual. Por eso dice que viene a ser alma viviente. Entonces la doctrina del aniquilacionismo no tiene soporte bíblico, y los pasajes que toman los testigos de Jehová para sostener el aniquilacionismo son pasajes, por ejemplo, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, ellos relacionan la muerte con inconsciencia y tenemos que hacer esa aclaración. La muerte, la palabra muerte, creo que es thanatos en el griego, significa separación. O sea, físicamente se separa el alma del cuerpo. Y muerte espiritual es separación del hombre de Dios. Separación del hombre de Dios, de su creador. ¿Bien? Entonces, se da cuenta cómo la doctrina de la aniquilación, del tormento eterno está muy clara en la Biblia. Comenzando pues por la historia del rico y Lázaro, donde habla que el rico no tiene descanso ni reposo en el Hades. Ahora, el Hades es un lugar de paso, porque también el Hades al final de los tiempos, después del juicio, dice que va a ser echado, el Hades va a ser arrojado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda, es decir, luego de que los seres humanos sean resucitados de nuevo para ser juzgados, van a ser arrojados, dice, el que no se halla en el libro de la vida va a ser echado en el lago que arde con fuego y azufre. Es el destino final, tanto de Satanás como de los inicuos. Ahorita Satanás no está siendo atormentado
de la manera como va a ser atormentado en aquel entonces. Todavía tiene cierta libertad de moverse, pero cuando llegue ese entonces, Satanás va a ser arrojado junto con sus ángeles, ¿cierto? Junto con la bestia, el falso profeta, y todos aquellos impíos van a ser arrojados a ese lugar. Entonces, pongamos mucho cuidado. Como dice Apocalipsis, bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía, las guarda, ¿cierto? Porque el tiempo está cerca. Entonces, no seamos indiferentes a esto. Pongamos mucho cuidado a lo que se nos está diciendo, ¿bien? Entonces, el lago con fuego de azufre, ya dijimos, es el destino final de los impíos. Es el tormento eterno. Apocalipsis 19:20, por ejemplo. Vamos a hablar así rápidamente. No me voy a enfocar en esto del todo porque en su momento hablaremos con más detalle del lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el lago. Dice que es el destino final de los impíos. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Está claro? Por los siglos de los siglos. Versículo 14 y versículo 15: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, yo creo que esto es suficiente para que podamos notar que hay un tormento eterno. Hay una doctrina y pues el ángel está advirtiendo: no seamos indiferentes a esta advertencia. ¿Bien? Cuando hablamos de fuego y azufre, ¿qué significa cuando habla de fuego y azufre? Esto nos recuerda también el juicio de Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24, donde también llovió fuego y azufre sobre esa ciudad. ¿Y esto qué ilustra? Sodoma y Gomorra es como un pequeño tipo o una pequeña muestra del aborrecimiento de Dios hacia el pecado y su contundente retribución hacia este. O sea, Dios aborrece el pecado y va a haber un juicio contundente contra el pecado. Tan contundente, dice que esa ciudad prácticamente fue borrada del mapa. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra. ¿Está claro? Entonces, vamos a proseguir, pero ahora vamos a hablar de la paciencia y la bienaventuranza de los santos. ¿Está claro el tormento eterno? Entonces vamos a hablar de la paciencia y la bienaventuranza de los santos. Todavía estamos dentro del anuncio del tercer ángel. No nos hemos salido del anuncio del tercer ángel. ¿Qué proclamó el tercer ángel? Juicio, condenación para los que adoren la bestia y reciban su marca. ¿Qué implica adorar la bestia y recibir su marca? Pues negarle adoración y lealtad al Señor y entregársela a la mentira. Repito, en Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, dice que viene este inicuo, la bestia, el anticristo, con todo engaño e iniquidad, dice, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que usted y yo, y eso ya lo habíamos dicho antes, que si usted y yo no nos aferramos a la verdad, seremos presa de la mentira. Es decir, no vamos a quedar en la mitad. Quien no se aferra al Señor, quien no recibe el Evangelio, va a ser presa de la mentira. No va a haber términos medios. Por eso debemos dejar a un lado la mediocridad. Esto nos debe llevar a desafiarnos y pues no seguir de esta manera. Señor, ya no quiero seguir así, quiero definirme por ti. Porque si yo me quedo, como dice esa película mexicana cristiana, a medias tintas, pues voy a finalmente terminar rechazando la verdad y seré presa del error. Vamos a hablar entonces de la paciencia y la bienaventuranza de los santos. Versículo 12 al versículo 13.
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Entonces dice, aquí está la paciencia de los santos. Comprobemos esto con Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10, ahí nomás. Estamos en el 14, más si no vayamos al 13:10, dice, entonces oí una gran voz del cielo que me decía, ahora ha venido, no, perdón, 13:10, sí, es que estaba leyendo el 12. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sí ve? Capítulo 13 y capítulo 14 están de una u otra forma cronológicamente relacionados. Es decir, cuando digo cronológicamente relacionados, es que son de la misma época. Dese cuenta que se está haciendo una descripción similar. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ambos pasajes, cuando se habla de la paciencia, se está refiriendo a la persecución, al martirio por causa del nombre del Señor, por causa del testimonio de la verdad. Entonces, ¿a qué está ligada? ¿A qué está ligado el martirio? A la paciencia. En ambos pasajes, tanto en el 13 como el que estamos considerando aquí en el 14. El 13 ya lo habíamos visto. Aquí está la paciencia y la fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de confianza. Estos dos ingredientes deben estar de la mano. Estos dos ingredientes deben ir de la mano. O bueno, dos más que ingredientes, porque suena como algo sencillo, no. Estos dos elementos en la vida cristiana. La fe. Fe, ¿qué es? Confianza. ¿Qué es paciencia? Perseverancia bajo aflicción. Entonces, si no hay confianza, no voy a poder perseverar. Estos dos aspectos deben estar de la mano, ¿sí? De hecho, son frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Está la fe, ¿sí? Amor. Está el amor. Y dice la paciencia. ¿Sí es así? ¿Está la fe como fruto del Espíritu? Pregunto, ¿está la fe como fruto del Espíritu? Sí. ¿Sí? Sí, sí está, ya lo verifiqué. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, confianza, contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay condenación frente a estas cosas. Ni ley terrenal tampoco. No hay ley terrenal que, por ejemplo, condene el amor de Dios. Aunque sabemos que el mundo secular y Satanás pues domina el cosmos, es decir, el mundo actual, está en este siglo. Recuerde que es descrito Satanás como el príncipe de este mundo y a veces sí ha influido en las constituciones y en los gobiernos y en los gobernadores para perseguir la verdad. Pero dentro de los términos generales, por ejemplo en nuestro país por lo menos, pues por portarse uno bien, ¿qué castigo le van a dar? ¿Cierto? Por ser uno honesto, por ser uno trabajador, por ser uno paciente con las personas, por perdonar. ¿Qué ley hay en contra de eso? No lo hay. Bien, no me quiero salir del tema. Estoy diciendo que la paciencia y la fe de los santos, ambos elementos son frutos del Espíritu Santo, que están en el creyente porque ha creído en Cristo y ha recibido entonces el Espíritu de Dios, por consiguiente tiene fe y paciencia. Y aquí no lo están recordando. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Bien? Capítulo 14 del 12 al 13 que estamos viendo, dos aspectos. Estamos viendo las características de los santos y la bienaventuranza de esos santos o mártires. Versículo 12, características de los santos. Versículo 13, beneficios o bienaventuranzas de los santos. Primero vamos a hablar de las características de los santos. ¿Dónde están esos? En el versículo 12. Entonces miremos aquí, versículo 12, la paciencia de los santos. ¿Qué significa la palabra paciencia? Ya lo hemos visto en otras series o en otra ocasión. La palabra paciencia es del griego hupomone. Hupo, creo que
significa permanecer y mone, bajo, bajo, o sea, a pesar de o en determinadas circunstancias. ¿Señor? No, no señor, no tiene ese sentido. El sentido es permanecer bajo o, sí, me refiero a circunstancia. Permanecer bajo o a pesar de. Y como lo podemos ver ahí, tiene que ver con resistencia o aguante alegre. Esto lo traduce, esto es del diccionario de Strong, que es un buen diccionario. Me parece muy interesante que diga aguante alegre, o sea que no es aguantar por aguantar, es un aguantar alegre. Y ese aguantar como que no suena muy técnico, pero pues es Strong está describiendo aguante alegre. Es decir, que no es solamente soportar ahí, porque tocó, no. Es un aguante en el cual la persona tiene una esperanza, tiene una actitud buena. ¿Qué significa también la palabra hupomone? Constancia. Significa perseverar. Entonces, básicamente, ¿qué es? Para resumirlo, perseverancia bajo aflicción. ¿Se acuerda? Permanecer bajo significa hupomone. Por consiguiente, significa perseverancia bajo aflicción. Esa es la definición. Perseverar bajo aflicción. ¿Qué hacen los santos en esa época en la que el anticristo va a desatar toda esa ola de persecución hacia hacia los fieles? Pues los santos van a mantenerse firmes a pesar de la presión. Entonces la paciencia de los santos también, ya dijimos, es mencionada en el capítulo 13, versículo 10. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué hay en común en ambas descripciones? ¿Cuál es el contexto en común de ambas descripciones, la del 13 y la del 14? ¿Qué hay en común? Ya lo dijimos, pero pregunto a ver si me hice entender. ¿Qué hay en común entre el capítulo 13, versículo 10, y el capítulo 14, donde estamos, versículo 12? La paciencia y la fe. Bueno, la fe no, porque no aparece en el 14, pero está implícita. Está implícita. La paciencia. Sí, pero además de eso, ¿qué hay en común entre los dos versículos? ¿El 12 y el 13? Sí, el del capítulo 13 y el del capítulo 14. ¿Qué hay en común? Repito. El 14 donde dice que mire aquí una nube blanca y sobre... No, el 14, 12. 14, 12. 12 y 13 del 14, sí señor. En cuanto al contexto, no en cuanto a las palabras. Son bendecidos, bienaventurados los demás muertos que siguen después de los que ya murieron y los que perseveran en los mandamientos de Dios y en la fe del Señor Jesucristo. Bueno, lo que yo preguntaba, o bueno, lo que quería que entendiéramos es que en ambos lugares, básicamente hay persecución. En ambos se habla de muerte, de martirio. Eso fue lo que yo dije hace un rato. Entonces, ¿qué hay en común entre capítulo 14, versículo 12 con el capítulo 13, versículo 10? Que hay persecución y muerte, y ante esto está la paciencia de los santos. En ambos, en ambos. ¿Qué iba a decir su merced? ¿Me iba a decir? Bueno, vamos entonces a proseguir hablando respecto a este punto. Bueno, ¿en qué consiste la paciencia de los santos? ¿En qué consiste? Ya que hemos hablado de todo esto, yo creo que es muy comprensible lo que estoy preguntando. ¿En qué consiste la paciencia de los santos? En mantenerse firme ante todos los ataques para negar al Señor. Ante todos los ataques para negar al Señor. Estoy de acuerdo con usted. Esa es la paciencia, permanecer bajo. O sea, a pesar de, ¿cuál es el contexto? A pesar de la persecución y la presión del anticristo. ¿Para qué? Para que sea verdad. La cuestión, ¿no? En el 14 y 12 dicen que ahí está la paciencia de los santos en los que ellos son perspicaces y son... Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Hasta ahí vamos bien. En el 12, 12. No, el 12 no. 14, 12.
En ambos lados habla de paciencia y en ambos habla de persecución. Dice el que a muerte, el que a cautiverio, cautiverio. ¿Sí? Pues aquí dice, el que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia Y la fe de los santos. Es decir, aquí está el permanecer firmes. ¿Bien? Entonces, estos santos perseverantes, ¿dónde los encontramos? O sea, aquellos que no negaron a Jesús, los que no negaron el testimonio de la verdad. Ya hemos visto esos pasajes, los vamos a recordar y los vamos a unir y a conectar con lo que estamos hablando. O sea, todo esto que hemos visto lo vamos a conectar con lo que ya en algún momento habíamos estudiado. Vamos por Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿De qué estamos hablando? De los que no ceden a la presión, de los que tienen paciencia. Capítulo 6, versículo 9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué han hecho? Han salido de la gran tribulación. ¿Cómo salieron? ¿En calidad de qué? ¿Salieron en calidad de qué? Sacrificados. ¿En calidad de entonces? Muertos. ¿En calidad de? Mártires. Esa es la palabra. En calidad de mártires. ¿Listo? ¿En medio de qué? De la gran tribulación. Parece que aquí, aunque sea el capítulo 7, recordemos que Apocalipsis a veces, ¿cierto? Está hablando de cosas cronológicamente paralelas. Parece que el capítulo 7 tiene cierta afinidad cronológica con el capítulo 13 y 14, porque está hablando de los que salen de la gran tribulación, o sea, santos que van a dar su vida por el Señor. ¿Se da cuenta? Que no van a negar la fe. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12. Bueno, desde el 10, voy a leerlo desde el 10. Dice Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí ves? Dice que han vencido a Satanás por la sangre del Cordero, la palabra del testimonio que retuvieron, dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son aquellos que entienden que peor que la muerte es la ira, el vino de la ira. Entonces ellos permanecieron fieles, es decir, su primer temor es el Señor. Su temor es el Señor, no la muerte física. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. La persona que, si a una persona le dicen, o usted renuncia a su Dios o se muere, mátenme. Ahí es donde se conoce, ¿cierto? Sí, sí, señor. O sea, teme más a Dios. Entonces es mejor, como también un comentarista apuntaba, es mejor morir, ¿cierto? Por Cristo y una eternidad con Él. Y no un beneficio por un poquito de tiempo y toda una eternidad de condenación. Entonces, es eso, ¿no? ¿Qué también significa la paciencia de los santos? Significa no solamente que no ceden, no solamente significa que no ceden ante la presión, sino que también ellos tienen la certeza de que Dios castigará a sus enemigos. Es decir, ellos perseveran sabiendo que ¿qué? Que el Señor va a traer venganza, ¿cierto? El Señor va a traer venganza por sus santos. ¿Se acuerda Apocalipsis 6:9? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Versículo 10, ¿hasta cuándo, Señor, santo, cierto, verdadero, no juzgas y vengas la sangre de parte, cierto, de aquellos que
les habían quitado la vida, pues el Señor les dice que esperaran un poquito, porque el vino de la ira iba a ser derramado, perdón, en su momento. ¿Bien? Entonces ya hablamos de la paciencia, las características de estos, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la característica de estos santos? Los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. ¿Cuál es la primera característica que notamos ahí? Bueno, sí, señor, pero en el versículo. ¿Cuál es la primera característica que notamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 de los santos? ¿Cuál es la primera característica? ¿Cuál es la primera característica de los santos? Que permanece la paciencia. Pacientes, paciencia. Permanece. Paciencia, características, paciencia. Permanece bajo, paciencia. Ahora sí, la que vemos ahí en pantalla. Capítulo 12, versículo Los que guardan. 14, 12. Listo. ¿Y qué más vemos allí? ¿Qué características tienen los santos ahí? toda la paciencia. Paciencia. ¿Qué más La características? fe. La fe de Jesús. La fe de Jesús. Ya hablaremos de eso. Perseverancia. Lo mismo, paciencia. Ay, perdón. Es que aquí sí me despisto. Quiero que identifiquemos ahí las características de estos mártires, de estos santos, Paciencia es uno. de acuerdo al capítulo 14, versículo 12. Los que guardan los mandamientos de Israel. Guardan los mandamientos, esa era la que faltaba. Paciencia, guardan los mandamientos y guardan la fe de Jesús. Muy bien, Malca. ¿Sí? Muy bien. Entonces, paciencia, perseverancia, paciencia, guardan los mandamientos y fe. Ya hablamos de la paciencia. Vamos a definir ahora que guardan los mandamientos. ¿Qué significa que guardan los mandamientos? Que se mantienen bajo la ley de Dios. Que son obedientes. Se mantienen bajo la ley de Dios, sí, Señor. Obediencia. Eso es sencillo. Característica de estos santos mártires, pacientes, o sea, permanecen bajo la presión. Obediencia, porque guardan los mandamientos del Señor y es una obediencia práctica. Recuerda lo que dice Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es la prueba de que realmente amamos al Señor? Que guardamos sus mandamientos. Y ahí podemos descubrir a más de un mentiroso. Pues cuando he tenido la oportunidad de compartir con las personas, algunos dicen, no, yo amo a Dios, ¿cierto? Yo amo a Dios. Así me decía un compañero de trabajo, no, yo con él tengo una amistad, mire, yo con él tengo una cercanía y la vamos muy bien con él, ¿cierto? Eso con el Señor. Pero una persona que no leía la Biblia, una persona que decía groserías, una persona que tomaba, entonces ahí está demostrando que es un mentiroso, porque la Biblia dice que el que ama al Señor guarda sus mandamientos, o sea que tiene que comenzar ¿por qué? Para guardarlos primero tiene que ¿qué? Leer, porque si no la lee, ¿cómo va a guardar? ¿Qué va a guardar si no sabe que hay que guardar? ¿Qué sabe que es pecado y qué sabe que no es pecado? ¿Qué sabe que es ¿Cuál la pecado voluntad de Dios? y cómo sabe que no es pecado? ¿Cómo sabe cuál es la voluntad de Dios y cómo sabe cuál no es? O sea que hay que empezar antes de obedecer, leer la Biblia, porque si yo no la leo, ¿cómo voy a obedecerlo? Entonces, ¿cómo va a decir una persona que no, yo a Dios lo amo y cómo lo va a amar si no guarda sus mandamientos? Entonces, esto sí lo vemos en estos santos mártires. Dice que ellos tienen paciencia y ellos son obedientes. Dice, guardan los mandamientos del Señor. Y además de eso, dice que guardan la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12 dice, ellos guardan la fe de Jesús. ¿A qué se refiere con esa fe? ¿A que tienen la misma fe que Jesús tuvo? No, creo que se está refiriendo aquí, y como algunos comentaristas apuntan, a la fe salvadora, es decir, a mi confianza en la persona y la obra de Jesús. A mi confianza y mi descanso en la obra y en la persona de Jesús. En alguna ocasión yo le escuché a ese señor César Castellanos que uno tenía que tener la fe de Dios, pero la desviaba del contexto. La fe de Dios, que la fe que Dios tuvo para crear supuestamente el mundo es la misma fe que los creyentes deben tener para esperar prodigios de Dios.
No, no creo que a eso se refiera. Aquí se está refiriendo a la fe de Jesús, es la confianza en la persona y en la obra de Jesús, ¿cierto? Es esa fe salvadora, la fe salvadora que es mi confianza en la persona de Jesús como mi Salvador y en la obra que Él hizo a mi favor, muriendo, resucitando y ahora estando a la diestra del Padre intercediendo por mí, trayendo a mi vida justificación, santificación, redención, adopción y todo lo que implica la salvación. ¿Está claro? Entonces es la característica de estos santos. Tienen una fe, una confianza en Jesús, pero también tienen una vida práctica, porque recordemos que la fe sin obras es muerta. Estas personas, entonces, han puesto su confianza en Jesús, pero también ¿cómo se evidencia que han puesto su confianza en Jesús? Según lo que estamos leyendo. ¿Cómo se evidencia que tienen su confianza en Jesús? Obedeciéndole, porque dice guarda los mandamientos, y teniendo paciencia, es decir, permanecer bajo la presión. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Respecto a esto, Bob Utley comenta lo siguiente, abro comillas, me gustó mucho esta cita, creo que la tengo acá. Sí, creo que es esta. Dice, fíjese que el énfasis está en una relación de fe personal con Jesús, seguida por un estilo de vida de obediencia. El énfasis está en una relación de fe personal con Jesús, seguida por un estilo de vida de obediencia. Entonces, relación de fe, o sea, creo en Cristo, he puesto mi confianza en Él como mi único Señor y Salvador. Pero también dice que sigue un estilo de vida obediente. Además de la paciencia, ya dijimos, obediencia práctica y confianza en la persona de Jesús. Ahí está, perdóneme, esa es la cita. ¿Está clara esa cita? Para mí creo que está clara y muy acorde a lo que estamos leyendo. Esto no es salvo siempre salvo, no. Ya hice la oración de fe y alguna vez lo hice con todo el corazón y cree que eso le da licencia para seguir pecando. No. Salvo siempre salvo está ligado a la doctrina de la perseverancia de los santos. Si yo persevero, entonces es evidencia que de verdad soy salvo y de que he puesto mi confianza en Jesús. No me baso solamente en las emociones. ¿Cuántas personas no han asistido a este lugar? ¿Cuántas personas no han, incluso personas que se han bautizado, pero no han permanecido? Y esto no es pie, no estoy dando pie para el que dice, no, por eso yo no me bautizo. No, peor por ese lado, porque nunca ha querido tener ni siquiera un compromiso con el Señor. No. Estoy diciendo que este es un caminar, ¿cierto?, que no solamente es mi confianza tiene que ser traducida en obras, en una vida, en una conducta. ¿Está claro? Entonces a eso me refiero. Bien, entonces ya hablamos de las características de los santos. Ahora, ¿de qué vamos a hablar según lo que estamos leyendo? Ya hablamos de la característica. ¿Cuáles son las características? Pacientes, obedientes y con la fe en Cristo. Y ahora, según el versículo 13, ¿de qué vamos a hablar? O sea, recuerden nuestro pasaje central, Apocalipsis 14, versículo 13. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? Una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ya hablamos de las características. ¿Señor? Ahí habla básicamente de nuestro legado. Ahora, de las bienaventuranzas. O sea, ¿qué trae, cierto, el hecho de ser creyente por la gracia de Dios, de estar en paciencia, obediente y con la fe pues en Cristo? Entonces ahora vemos la bienaventuranza. La recompensa, bueno, yo por qué no hablo tanto de recompensa, aunque sí, de una u otra forma sí lo es, porque lo que somos es por la gracia de Dios, no por habernos portado bien. Recompensa es cuando a uno se porta bien y le dan algo, aunque con esto no estoy negando que los santos reciban recompensa. Recuerde que las recompensas vienen después de la salvación, es decir, primero soy salvo gratuitamente, sin mérito alguno,
Esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y luego, ya siendo salvo, se nos van a dar recompensas, pero ya dentro de la salvación, no fuera de ella. Es decir, la salvación no es una recompensa, la salvación no es una recompensa. Pero aquí, pues ya una vez siendo salvos, ¿qué hacen ellos? Perseveran hasta la muerte, son obedientes y ponen su fe en Cristo. ¿Qué hay para ellos? Bienaventuranza. La palabra bienaventuranza, solo recuerdo el griego, es makarios, pero creo que tiene que ver con un estado de bienestar, es decir, con la dicha, con un gozo. Bueno, comúnmente se nos dice 3 veces feliz, pero más específicamente se refiere a una dicha, una realización muy grande. Y para ellos hay bienaventuranza. Pobrecitos los que se dejan negociar por una marca y terminan adorando una bestia. Hay de ellos. O sea, lo contrario a la bienaventuranza, ¿qué es? Hay un lamento, hay de ellos. Pero para los santos, ¿qué hay? Bienaventuranza. Hay dicha, hay realización, hay mucho gozo, mucho gozo. Entonces la palabra aquí, bienaventuranza, y lo leo aquí en Nueva Versión Internacional. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Y el versículo 3 entonces habla de bienaventurados o dichosos, muy dichosos. Ya vemos las características, ahora que vamos a ver los beneficios. Los beneficios, ¿bien? Cuando dice de aquí en adelante, Cuando dice de aquí en adelante, ¿a qué se refiere? A partir del momento que A partir de ese momento, o sea, puede hacer referencia al tiempo de la gran tribulación. Pero eso no significa que no haya bienaventuranza para los que han muerto antes. No, hay bienaventuranza. Hay bienaventuranza. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que el morir como mártir es un privilegio, es un honor. Mire, si es un honor para un soldado morir por su patria, no es una vergüenza. Vergüenza es caer como un bandido, como cayó este señor alias Guacho. Eso es una vergüenza. Qué tristeza que lo hayan encontrado delinquiendo y caiga abatido de esa manera. Pero es un honor morir por la patria, lo que pasó con los cadetes en la Escuela de Carabineros en Bogotá. Eso sí es un honor. Vergüenza fue el que murió, el terrorista que murió, ¿cierto? En la práctica de ese, o en el ejercicio de ese acto terrorista. Eso sí es una vergüenza. Si ve el contraste, en un mismo lugar murieron héroes y también murió un terrorista. Eso es una vergüenza. Pero aquí, ¿y por qué hablo de esto? Si para un soldado es un honor morir por su patria, o sea, por una causa terrenal, ¿cuánto más honor ha de ser morir como mártir? Y es lo que nos está diciendo acá. Dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Alguien que me ayude a leer, porfa, antes de terminar. El Salmo, bueno, 2 pasajes más. Alguien que me lea Salmo 116, 15. Y otro que lea, por favor. Salmo 116, 15. Y otro que me lea, por favor, 1 Tesalonicenses 4, 16. ¿Cómo dice Salmo 116, 15? ¿Quién lo va a leer? ¿Juan Carlos? Por favor. 116, 15 dice así: estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos, oh Jehová, que yo soy... Hasta ahí, perdón. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es un privilegio, es un honor y es una bienaventuranza morir como mártir. Es un privilegio. Y el otro pasaje, 1 Tesalonicenses 4, 16. ¿Quién lo tiene? 1 Tesalonicenses 4, 16. Bueno, lo voy a leer yo pues. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué tiene que ver esto con la bienaventuranza? Que primero que todo, ellos son los primeros.
que los primeros, no, bueno, los primeros en resucitar son Los santos. los muertos en Cristo. Y luego sí los creyentes vivos en ese momento. Entonces, ¿por qué quería yo leer estos dos pasajes? Para que nos demos cuenta la bienaventuranza de los que mueren en el Señor. No es que lo estemos buscando. No todos han muerto como mártires, pero todos sí somos llamados a tener una actitud de mártires. No todos van a morir como mártires, pero todos deben tener una actitud de mártires. ¿Cuál es la actitud de mártires? La paciencia de los santos, Bueno, sí, la paciencia, la fe, la paciencia, la fe, la obediencia. Sí. Y el estar dispuestos a morir. Voy a dar ejemplos de, por ejemplo, una persona con disposición de mártir. En su momento, Martín Lutero, porque él estuvo dispuesto a mantenerse firme, aunque en ese momento el concilio y Roma estuviese, mejor dicho, como cuando no ha visto esos perros de raza peligrosa cuando hay que agarrarlos porque si no se abalanzan sobre la presa. Pues así estaban así estaba Roma encima de Martín Lutero tratando de devorarlo y no pudieron. Pero Martín Lutero tuvo en algún momento esa disposición a morir. Otro, Richard Wurmbrand, el pastor rumano Richard Wurmbrand y judío, entre otras cosas, estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo. Sin embargo, el Señor le concedió vivir más tiempo y no morir como mártir, pero estuvo dispuesto a morir como mártir y de una u otra forma fue un mártir, porque padeció la palabra mártir. ¿Alguien recuerda qué significa? ¿Qué significa la palabra mártir? Testigo. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a orar.